Buenos días con todos. Hoy día nos toca desarrollar la última técnica para determinar el tiempo estándar. Se llama datos tipo o datos estándar. Ya anteriormente hemos desarrollado la técnica, digamos, principal que se llama toma tiempos o cronometraje, ¿no? O estudio de tiempo mediante cronometraje, que es lo que se usa más en el Perú, ¿no? Y que precisamente esta técnica de datos tipo se basa también, ¿no? O combina, ¿no? Combina el estudio de tiempo mediante cronometraje. Se basa en regresiones, ¿no? Como ustedes han llevado estadística de regresiones, saben lo que significa eso, ¿no es cierto? La segunda técnica que hemos desarrollado es muestreo de trabajo y la tercera técnica tienen que estudiarlo en su sección virtual asíncrona, que es el NTPD, ¿no? Norma de tiempo predeterminado. Ahora, en la práctica, principalmente se va a tomar toma de tiempos y muestreo del trabajo, ¿no? Tomen sus previsiones porque comparado con la PC1, obviamente la PC2 puro cálculo, ¿no? En la PC1 vino preguntas de concepto, ¿no? Entonces ahí ganaban tiempo, ¿no? Algunas preguntas lo podían contestar en menos de un minuto, ¿no? Acá tienen que prever su tiempo, ¿no? Supongamos que sea 100 minutos, ¿no? Entonces va a ser 10 preguntas de 2 puntos, ¿no? Ahí hay carne y hueso, pues, ¿no? Habrá preguntas que puedan responder en 3 minutos y otras de repente en 11 o 12, ¿no? Entonces, en promedio, ustedes ya saben que son 10 minutos. Entonces, si un ejercicio corto lo resolvieron en menos de 10 minutos, digamos 4 o 5 minutos, ya tienen un colchón ganado, ¿no? Entonces, una pregunta un poquito más compleja pueden demorarse pues hasta 12, 13 o 14 minutos, no más, ¿no? Porque un colega ha tomado ayer lunes, ¿no? Una práctica, porque él la ha tomado como estaba programado en la primera sesión, y se han quejado del tiempo, pero después cuando ha evaluado, ha visto que, por ejemplo, un alumno se ha demorado 35 minutos en un ejercicio. Obviamente, claro, si tenía práctica lo hacía en menos de 10 minutos, pero se demoraba pues, 35 minutos. Pero eso es intercarse por gusto, pues si me dicen que la prueba va a durar 90 minutos y son 10 preguntas, en promedio es 9 minutos. Entonces, ¿cómo un estudiante va a demorarse 35 minutos pues, en una pregunta? ¿No? Ni que le sobrara el tiempo, ¿no? Entonces, es preferible perder 2 puntos, pasar a la siguiente, porque no se puede retroceder, y perder pues 5 o 6 preguntas, o dejarle 5 o 6 preguntas sin contestar al final, ¿no? O marcar por marcar al azar, ¿no? Porque el tiempo le gana, ¿no? Entonces, también ustedes tienen que, ya son de quinto ciclo de ingeniería, en la mitad de su carrera, ¿no? Tienen que planificar bien, ¿no? Planear bien cómo rendir sus pruebas, ¿no? Entonces, en este tipo de pruebas, de virtuales, donde no hay retroceso, ustedes tienen que, más o menos, inclusive pueden anotar un costadito en un papel, ¿no? A qué hora están empezando y ahí 10 minutos, ya 11, máximo, pues 50% más, ¿no? Que pueden recuperar en otra pregunta que lo hacen rápido, ¿no? Entonces les doy estas orientaciones para que no les pase lo que le ha pasado a un estudiante o a dos o tres en sección en otra sección que dicta mi colega. Bien, el contenido temático, vamos a ver pues en qué consiste esta técnica de datos estándar o datos tipo y vamos a hacer ejercicios de aplicación. Sin embargo, le digo que este tema no viene en la PC2, ¿no? Está muy pegado, ¿no? Al jueves. Pero eso no significa que no le tomen interés, ¿no? Porque es un tema interesante y además, sí o sí, de todas maneras, va a venir en el examen final. Entonces voy a compartir las diapositivas de datos tipo. Bien, datos tipo.
¿En qué consiste? En que se emplea un banco de datos, ¿no? De valores de tiempo, ya sea, ¿no? Puede trabajarse ya sea a nivel de tiempos observados, tiempos normales o tiempos estándar, ¿no? No es que necesariamente tienen que trabajarse con tiempo observado o tiempo estándar, ¿no? Puede trabajarse con cualquiera de ellos, ¿no? En cualquier etapa se puede aplicar datos tipos, ¿no? Eh, y el banco de datos es el resultado, pues, de estudios que se han hecho principalmente con cronometraje, ¿no? Con la primera técnica que hemos estudiado, ¿no? Ahora les voy a explicar después con un ejemplo por qué se toma en cuenta estudios de tiempos realizados con otra técnica. Eh, por ejemplo, operación cortar. Cortar plancha de distintas dimensiones. Supongamos que tenemos estudio de tiempo para cortarle 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, ¿no? Entonces ahí tenemos resultados con estudio de tiempo porque antes hemos cortado planchas de acero ¿no? de determinada área, digamos, con una guillotina eléctrica. Entonces tenemos tiempo, ¿no? Pero recibo un pedido de servicio de corte de la misma figura, ¿no? Plancha de 8 milímetros, ¿no? Entonces se puede estimar el tiempo estándar del corte de una plancha de 8 milímetros en base a la información que tengo del tiempo de corte de una plancha de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 milímetros. Entonces, construimos una regresión que puede ser lineal, exponencial, semilogarítmica, ¿no? Que mejor ajuste los datos, ¿no? Y con eso proyectamos el tiempo del corte de una plancha de 8 milímetros. Entonces no necesitamos hacer pues un estudio de tiempo mediante cronometraje, ¿no? Porque si un cliente me pide, no le voy a decir, oye, tráeme pues unas 50 planchas para hacer mi estudio de tiempo, ¿no? Y después te cotizo. No, no es lógico, ¿no? Entonces es una técnica que ayuda, ¿no? A estimar tiempo, ¿no? Por ahí no va a tener tanta precisión, pero igual. Eh, entonces esta técnica pues facilita digamos, fijar el tiempo estándar antes de empezar el trabajo, ¿no? Como acabo de darles el ejemplo del corte de plancha de acero. Ahora, obviamente tiene limitaciones, pues, ¿no? Y las limitaciones eh, es que dependerá de la precisión de los datos anteriormente trabajados, ¿no? Con otra técnica, con la toma de tiempo, ¿no? Si están mal trabajados, también vamos a derivar pues un tiempo, digamos, que tenga mucha desviación, ¿no? Del tiempo que realmente logremos con esa operación, ¿no? Bien, ya anteriormente en la toma de tiempos habíamos clasificado los elementos operacionales, bueno, en regulares, irregulares, imprevistos, después manual, mecanizado, pero la última clasificación era eh, en función a un parámetro, ¿no es cierto? Entonces, si evaluamos el tiempo en función a un parámetro, no dependía de las variaciones de ese parámetro, se llamaba constante, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo, presionar un botón, ¿no? Eh, generalmente va a ser constante, ¿no? La única variación se va a deber por el ritmo de actuación, digamos, del operario, ¿cierto? Aunque el ejemplo más claro, por ejemplo, es eh, hablando del mismo corte de plancha, ¿no? Hay digamos, un elemento operacional antes de cortar que se llama trazar la figura, ¿no? Puede ser una figura hexagonal, ¿no? De una plancha cuadrada. Entonces, ese tiempo de trazar la figura no va a depender del parámetro espesor,
Por eso es constante. Porque si la plancha tenga 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, si yo voy a trazar la figura de un hexágono, no va, de tiempo no va a depender del espesor, ¿no? Pero sí va a variar algo, no por el espesor, sino por la actuación del trabajador. Entonces tengan en cuenta también que los llamados tiempos constantes tienen cierta variación, pero esa variación se debe al ritmo de actuación del operario, no al parámetro con el cual estoy evaluando, ¿no? En este caso, trazado de las planchas, puede ser de acero, de madera, en función al espesor. Mientras que variable sí cambias los tiempos en función al parámetro que estoy evaluando. Por ejemplo, en este caso, de limpiar ventanas, digamos, ese parámetro será pues el tamaño de la ventana, ¿no? O el área de la ventana. Entonces, en función a ese parámetro, área de la ventana, cambia el tiempo, ¿no es cierto? Varía, por eso es tiempo variable. Ahí va a variar por dos aspectos, ¿no? Por el área y también por el ritmo de actuación del operario. En el caso de los tiempos constantes, solo cambia por el ritmo de actuación del operario, pero no en función al parámetro que hemos elegido. ¿Y para qué casos se usa esta técnica de datos tipos? Para estimar el tiempo del elemento variable. ¿Está claro? Mientras que el elemento constante, bueno, se va a hacer un promedio, ¿no? Porque fluctúa, bueno, sube y baja de acuerdo al ritmo de actuación de los operarios, ¿no? Pero no depende del parámetro, ¿no? Bien, ahora, para estimar el tiempo, ya sabemos que solo se aplica para elementos variables, se emplea la regresión, ¿no? Que principalmente se usa la regresión lineal, pero también puede ser de otro tipo, ¿no? Que mejor ajuste los datos. Pues finalmente, ahora que se tiene ventaja con el Excel, con software de estadística, ¿no? La variable independiente, la variable dependiente, y podemos correr y elegimos la regresión que nos da el mayor coeficiente de correlación. La fórmula de la regresión lineal es la clásica, ustedes ya lo conocen, y es la variable dependiente, que en este caso generalmente va a ser el tiempo, que puede ser, repito, puede ser tiempo observado, el tiempo normal o el tiempo estándar, ¿no? Y la X es la variable independiente, del cual depende el tiempo, ¿no? Y como estamos hablando de que esta técnica se aplica para elementos operacionales variables, entonces tengo que elegir pues un parámetro, ¿no? Como peso, volumen, longitud, área, espesor, etc., ¿no? ¿Y cómo se calcula el coeficiente A? Con esta fórmula, ¿no es cierto? Y el B con esta otra. Pero hoy en día ya no necesitan, porque las calculadoras de bolsillo inclusive tienen, ¿no? Para cargando los datos y X, me dan el valor A y B. O en Excel hay dos funciones, ¿no? Ya después voy a mostrar qué funciones, ¿no? Para, para calcular A es la función intersección punto eje, y para calcular B es la función pendiente. Bueno, yo tenía ejercicios con todo eso, pero repito, este ciclo, ya la coordinadora ha dicho, que resolvamos todas las secciones, los mismos ejercicios. Entonces, bueno, de repente por ahí les muestro rápidamente un ejercicio que hice el ciclo pasado, ¿no? Esto, por ejemplo, lo he tenido que insertar porque no estaba en las diapositivas originales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de regresiones existen aparte de la lineal, ¿no?
La más clásica es la lineal de una sola variable, ¿no? Tiene esta fórmula, ¿no? Y depende de X. ¿Está bien? Eh, pero puede también ser lineal de dos variables, ¿no? Entonces ya Y depende de X y W. Lineal de tres variables, ya Y, bueno, mejor pongo verde, depende de tres, pues, ¿no? X, W y Z. ¿No? La semilogarítmica es que la variable dependiente, o sea, el tiempo, depende del logaritmo de la variable, ¿no? Del parámetro que hemos elegido. Que exponencial es que el logaritmo de Y depende de X. Doblemente logarítmico es que el logaritmo de Y depende del logaritmo de X, ¿no es cierto? Inversa logarítmica es que el logaritmo de la variable dependiente depende del inverso, ¿no? El inverso de la variable independiente. Inverso puro, la variable dependiente depende del inverso de X, ¿no? Cuadrática, es raro encontrar el tiempo que tenga una correlación cuadrática, pero esta es la fórmula, ¿no? Ya depende de X al cuadrado, ¿no? Y cúbica, peor, pues no vamos a encontrar un caso de estudio en que en que algún tiempo ¿no? tenga que estimarse con regresión cúbica. Es raro porque ¿no? la curva ¿no? baja, sube, entonces no, eso no se da. Pues. Pero matemáticamente existe. Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir para aplicar este método? Hay que recopilar datos históricos disponibles, ¿no es cierto? Y sobre todo analizar pues, ¿no? la información sobre trabajos similares. Eh, resumir los datos en una hoja de registro, ¿no? Clasificar los elementos que están integrando la tarea y sobre todo identificar pues, los elementos variables, porque esta técnica se aplica sobre los elementos variables, no sobre los elementos constantes. Y luego, con la técnica, ¿se acuerdan de mínimos cuadrados? ¿No? O de ecuación lineal o de curva, ¿no? Se aplica para los elementos variables. Y más o menos los mínimos cuadrados, la técnica de mínimos cuadrados es lo que nos permite calcular pues A y B, ¿no? Entonces hay una función cuadrática, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa función? Estos X son los datos reales, ¿no es cierto? Bueno, este es un parámetro, por ejemplo, espesor de la plancha, digamos, ¿no? Y este que sea el tiempo observado. Y entonces, eh, este es el tiempo real de cortar plancha, pues, digamos, de 1 milímetro, ¿no es cierto? Y este que sea de tiempo real de 1,2 milímetros. Este es el tiempo real de cortar plancha de, digamos, 5 milímetros. Este es 6 milímetros. Acá la data es, digamos, 4, realmente se necesita más. Entonces se hace una línea de regresión, ¿no es cierto? La línea de regresión. Entonces, ¿qué nos dice la técnica de mínimos cuadrados? Debo minimizar las distancias entre los datos reales y los datos estimados, ¿no? Los datos estimados son los que caen en la línea, pues, ¿no es cierto? O en la curva, ¿no? Entonces, los datos estimados los vamos a poner de otro color. Para, para digamos, 1 milímetro, entonces este va a ser el dato estimado. Para milímetro 2, digamos, este es el dato estimado. Para 5 milímetros, este es el dato estimado. O sea, cae bajo la curva. ¿No?
Entonces, esta técnica consiste en minimizar estas distancias entre los datos, de los valores reales y los valores que están encima de la curva. ¿Y por qué se usa cuadrados? Porque si no usáramos cuadrados se pueden anular, ¿no? Diferencia positiva con diferencia negativa. Mientras que si la diferencia lo elevo al cuadrado, todo va a ser positivo, ¿no es cierto? Cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Menos 2 al cuadrado es 4, ¿no es cierto? Entonces, se aplica eso, ¿no? Y como es una función cuadrática, para minimizar esas distancias, eh, ¿qué hago? Derivo esa función cuadrática, porque más o menos la función cuadrática tiene esta forma, ¿no? Entonces, una parabólica, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de derivada? ¿Se acuerdan? Entonces, si yo digo la derivada en este punto es la pendiente de la recta tangente en dicho punto, ¿no es cierto? Esa es la derivada, ¿no? Entonces, la derivada en este punto, ¿no? Entonces va a ser la pendiente de esta recta en ese punto, ¿no? Entonces, para determinar el valor mínimo de mi parábola, ¿en dónde va a ser? En este punto, pues, ¿no es cierto? Digamos, estoy exagerando el punto, parece círculo, ¿no? Entonces, la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, si tengo la ecuación de esta parábola, para calcular ¿no? la pendiente en ese punto, debo igualarlo a cero, ¿no es cierto? O sea, derivo y lo igualo a cero. Así determino el mínimo valor, ¿no es cierto? ¿Por qué a cero? Porque la pendiente de esta recta va a ser cero porque es paralela al eje X, para que este punto sea mínimo en la parábola, ¿no? Así se determina esa famosa valores, ¿no? De A y B, ¿no? Se crea una función, ¿no? Con la distancia entre valores reales y valores estimados, se eleva al cuadrado, se deriva y es igual a cero y se despejan A y B. Pero bueno, ese ya es el sustento matemático, ¿no? De cómo sale A y B. Bien, acá tenemos ejemplo de una regresión lineal de una variable, ¿no? Entonces, viene a ser el tiempo observado en minutos, que sería la variable dependiente, y la variable independiente, ese X, es el número de páginas. Entonces, todos estos tiempos eh, es el resultado de la técnica de cronometraje, ¿no? Toma de tiempo, ¿no? Entonces, se ha hecho un estudio de tiempos, se ha determinado, por ejemplo, el tamaño de muestra requerida, ¿no? De repente ha sido 50 cronometrajes, entonces como resultado de 50 cronometrajes de ensamblar un panfleto de 2 páginas, sale el tiempo observado promedio, salió 0,08. De 11 páginas, 0,314, de 24 medios salió 0,08. De 11 páginas, 0,314, de 24, 0,62, de 25, 0,75. Entonces, con esta estadística, ¿no? Calculamos la fórmula, digamos, la fórmula de ecuación de la recta que ajusta mejor estos datos, ¿no es cierto? Y eso lo podemos hacer en el Excel directamente, ¿no? Ustedes directamente lo hacen en el Excel y el Excel le da este resultado, ¿no? ¿No? Ponen X, Y, entonces esta es la línea de regresión y lo que está en rombo son los datos reales, ¿no? Entonces hay buena correlación, ¿no? Porque este es coeficiente de determinación, pero la raíz cuadrada de esto va a ser todavía mayor, ¿no? O sea,
99, ya, pues, altísima correlación. Y de frente nos da el valor de la constante A y de la pendiente, ¿no? Y esta es la fórmula, ¿no? Bueno, el Excel simplemente lo trabaja sumando al revés, ¿no? Nos da BX más A. Lo usual es que nosotros lo trabajemos así, ¿no? A más B por X. Y ahora con esta fórmula puedo calcular estimar, ¿no? Estimar el tiempo de ensamblar panfletos de un número de páginas que no está en esta tabla, ¿no? De 30, por ejemplo, de 30 páginas. O de 15 páginas, que tampoco está en esta tabla, ¿no? Entonces, más o menos, si reemplazamos X por 15, digamos por 15, debería darnos un tiempo más o menos intermedio entre 0,31 y 0,48, ¿no? Lo mismo, si quiero calcular de 6 páginas, ¿no? Me tiene que dar un tiempo intermedio entre 0,14 y 0,24, ¿no? Entonces reemplacen, ¿no? Cualquier X por cualquier número de páginas y van a estimar el tiempo, ¿no? Esa es una gran ventaja, ¿no? No necesito hacer pues tomar un tiempo real, ¿no? En base a esta estadística, ¿no? He derivado una ecuación que me permite calcular en función al número de páginas el tiempo. Ahora, regresión lineal de dos variables, lo mismo, ¿no? Se traza esto ya en el espacio, ¿no? Es una recta en el espacio, porque depende, es un cubo, pues digamos, es un cubo, depende de X y depende de W, ¿no? Normalmente se pone Z, creo, ¿no? Y depende de X y de Z, pero bueno, es variable, ¿no? Una variable. Entonces, igual se tendría los datos reales y los datos que caen bajo la recta de regresión, ¿no? La diferencia se eleva al cuadrado, después se deriva, se iguala, muy matemático, ¿no? Se iguala a cero y generamos este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Ahora, obviamente, hay aplicaciones que permiten resolver este sistema, ¿no? O hay inclusive ya de frente, ¿no? No resuelve, le damos, ¿no? Los parámetros, ¿no? Los valores de sumatoria de X, de X cuadrado, ¿no? Y cargamos eso y inmediatamente nos. Análogamente será de tres variables, ¿no? Es raro encontrar, pero puede hacer que algún tiempo dependa de tres variables. Entonces genera un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Muy bien, ¿y cómo vamos a resolver un problema con más de dos variables? Precisamente hay que aplicar pues, software estadístico, ¿no? Ustedes creo que han usado Minitab o también el Excel. Bien, a ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, bien, entonces descargue. ¿Alguien preguntó? Ah, gracias, Alan Shael. Descarguen ejercicio de clase, la separata de ejercicios. Al final de la clase también voy a cargar. Ah, no, todavía, porque vamos a continuar la próxima semana. Ojo, ya están cargados todos los ejercicios de la segunda parte de todo lo que hemos avanzado, ¿no? El solucionario, ¿no? Y revisen los solucionarios de toma de tiempos y muestra de trabajo, ¿cierto? Que hemos hecho en clase, que es lo que principalmente va a venir en la PC2. Además, les reitero, porque ya lo dije en la clase anterior, en la correspondiente semana he cargado
ejercicio propuesto, ¿no? Para que practiquen, que está de color rojo, lo identifican, ¿no? La semana 10 es de toma de tiempos. Y en la semana 11 está cargado de muestreo de trabajo y de norma de tiempo predeterminada, ¿no? Y la próxima semana ya lo cargaré de datos tipo. Muy bien. Entonces, por el momento, descarguen separata de ejercicio. Yo ya lo tengo cargado al Blackboard. Entonces, vamos a separata. Debe ser en la página 24, si mal no me acuerdo. Como 25. Sí, es en la 24. Entonces, en la 24 tenemos, bueno, dice guía 9, datos tipo, ¿no? Datos tipo. Este primer ejercicio. Dice, en el área de abajo se registró el tiempo de Rodrigo, ¿no? El tiempo que Rodrigo tarda para realizar pintado de piezas de diferentes áreas. Entonces, el parámetro que hemos elegido, ¿no? Que va a ser nuestra variable independiente X, es el área, ¿no? El área de la pieza a pintar, ¿no? En centímetros cuadrados. Y este es el tiempo observado en minutos, que es el resultado de un estudio de tiempo mediante cronometraje, ¿no? Entonces, si el área era de 42.12 centímetros cuadrados, el tiempo en minutos ha sido 0,18, ¿no? Y así tenemos 4 estudios de tiempo que se ha hecho mediante cronometraje y ahí están los resultados. Ahora nos dicen que calculemos o estimemos el tiempo estándar para pintar un pedido de 150 piezas, que tiene un área de 50 centímetros. No está acá, ¿no? No está. Está el resultado, el tiempo, mediante regresión, no va a salir. Acá va a estar 50 centímetros, acá. Y el tiempo debe estar entre 0,18 y 0,25, ¿no? Es decir, si la correlación es alta, debe salir de ahí, ¿no? Si Rodrigo ha sido valorado, bueno, acá ya es para el factor de valoración, ¿no? 20% por debajo del ritmo normal, por lo tanto, su valoración es base 100, es 80, ¿no? Y en consecuencia, el factor de valoración será 0,80. Bueno, nos dicen además que la tarea se realiza de pie y la mesa donde realiza el pintado está próximo a un caldero. Bueno, de repente ese para, ¿no? Para suplemento por calor, ¿no es cierto? Continúa. Ah, no, solo era eso. Que, que nos pide, el tiempo estándar, pues, ¿no? Para hacer 150 piezas de 50 centímetros cuadrados. Bien, jóvenes, lo primero que tienen que hacer es calcular la regresión. Lo más largo sería usar la fórmula, ¿no es cierto? Pero ya, voy a mostrarles un ejercicio del ciclo anterior para que usted en Excel lo hagan rapidísimo. Y supongo que en su examen también. Pero repito, ahora estamos obligados a mostrar los mismos ejercicios para todos los estudiantes.
Ya. De repente. Se puede copiar. Bueno, ¿sí lo copió? Sí copió. ¿Estará como número o no? X, ¿cuál va a ser X? Área, ¿no es cierto? Bueno, vamos a aprovechar este, es un caso que se resolvía el siglo pasado, pero que era con espesor, ¿no? Pero ya simplemente para indicarles cómo usarían el Excel rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos como X área, no sé, espero que esté en número. Copiar 3 datos nomás. O si no, mejor lo digitamos porque esto puede estar como... A ver, si sumo está como número, si no, está como texto. Ah, sí, sí está como número. Sí está como número. Entonces, se pone esto como X, valores. Ya, esto vamos a borrar. Y este es tiempo observado como Y. Ah, no, ah, no, no. Ah, me faltó un dato. 91, eso sí tengo que digitarlo porque todavía está. Y este sería Y. Qué raro. Este parece que está como texto. ¿Se dan cuenta? Porque cuando hago la copia como valores, no, me pone 0. ¿Ves? Entonces voy a tener que digitar. Eh, punto 18.2, punto 25.6, punto 26.4 y punto 33.2. Ah, estaba formateado con ya, entero. Listo. Ya. Entonces, para que calculen A, no necesitan aplicar la fórmula, si tienen Excel a la mano, ¿no? Ranguean, pero acá vamos a ranguear valores de, primero de la variable dependiente I, ¿no? Entonces va desde C9 hasta C12, ¿no? La anterior era 14, C12. Y los valores de la variable independiente después, separado punto y coma, desde B9 hasta B12. B12. Y ahí calculamos el A. ¿Está bien? La función, por si acaso, se llama intersección punto eje. Para calcular B, usamos la función pendiente. Igual rangueamos valores Y, ahí está, conocido Y, conocido X, ¿no? Entonces, 12, y acá también 12. Listo. Y ya tengo la ecuación, ¿no? Tendría Y, en este caso Y es bueno, en este caso es tiempo observado, ¿no es cierto? Tiempo observado. Entonces tendría A de 0, 0,5, 18 y 0, 0, 0, 0, 0, 30, que sería E en vez de E, área, ¿no es cierto? O si lo llevo al clásico X en función y E en función de X sería 0, 0, 5, 18, 0, 0, 0, 30. Listo.
Bueno, ya avanzamos, entonces ustedes ya tienen, verifiquen, solamente practiquen, pues, ¿no? En su Excel y les debe salir estos cocientes. Jóvenes, me estaba olvidando, les tenía que mostrar un video de cómo se resuelve regresión lineal múltiple en Excel. Eso está en su aula virtual, unidad 2, datos tipo. Es este. Bueno, pero esto no lo puedo agrandar. A ver, de repente me manda 12. A ver, esto lo bajé acá. Ay, a ver si es más grande. Estimados, vamos a explicar cómo se realiza la regresión lineal múltiple usando Excel. Vamos a explicar que para tres variables con estos valores, siendo ventas la variable dependiente y siendo la temperatura y los clientes las independientes. De hecho, a la dependiente le podemos colocar la Y a las independientes puede ser X1 y X2. Entonces, para pedirle a Excel que nos resuelva este problema por regresión lineal múltiple, tenemos que irnos al botón de Office que está aquí arribita. ¿Ya lo ubicaron? Le dan clic ahí y se van a opciones de Excel que está aquí abajito. ¿Ya la ubicaron? Le dan clic en opciones de Excel y se van a complementos, por favor. ¿Ya lo ubicaron? A complementos. En complementos de Excel le dan clic en I y asegúrense que la casilla que dice herramientas para análisis DBA esté activada. Si está activada, pues ya no le hace nada. Si no está activada, denle clic y aceptar, por favor. No importa que esté Solver o que esté otra, eso no importa. La que nosotros vamos a usar y necesitamos asegurarnos que esté activada es herramientas para análisis DBA. ¿Está activada la de ustedes? No, actívenla. Denle clic y actívenla. Mientras, ahora, estimados, ya que tengan instalado el complemento, se van a datos. En la pestaña datos ya están todos. Se van a análisis de datos. Y se les va a aparecer este menú. ¿Ya lo vieron? Análisis en datos, análisis de datos, aparece este menú. ¿Ya lo vieron? Una vez que estén listos, le damos clic en regresión, pero los voy a esperar porque hay gente que puede. Le dan clic aquí en regresión y le dan a aceptar. Listo. Nos va a pedir cuál es la Y y cuál es la X. Rango de Y. Seleccionas la Y con el mouse. ¿El título? No, el título no. No, solo los datos. Y el de X, seleccionas las dos X que tienes. ¿Ya están listas y listos? Muy bien. Le das a aceptar y te lo abre en automático un resumen de lo que pasó en una hoja nueva. Y mira qué interesante. Aquí te da el R, el coeficiente R cuadrada, correlación múltiple, el R cuadrada ajustado, que ese no lo vamos a usar, más vamos a usar el R cuadrada. Y nos va a dar, fíjense bien, este es el intercepto 65, la pendiente de X1 es 0.58 y la pendiente de X2 es menos 0.18, lo mismo que nos había salido con el Windows. Y eso es todo.
Bien. Eh, entonces, recuerda que decía que qué pasa si hay más de una variable, se aplica software estadístico o el Excel, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen eh, cómo deben hacer. No, no sé, yo creo que tenía un ejemplo. Está en otra semana. Parecía que lo que tenían. Solución, datos tipo. Ahí era, acá estaba. No la encontraba. Eh, bien. Eh, de repente ustedes tienen el Excel versión igual a la mía, ¿no es cierto? No tiene lo que nos ha mostrado en el video, creo que es una versión aparentemente más antigua. Y, y lo que tienen que buscar es, a ver, me siguen, ¿no? Porque en la versión que nos ha mostrado el video, ahí aparece un icono, ¿no es cierto?, de Microsoft. Acá no la tengo, ¿no? Entonces, ¿dónde busco complementos? Me voy a archivo, ¿no? Y al final aparece opciones. Y ahí lo encuentro. ¿Me están siguiendo, no? Complementos. Pongo complementos. Y ahí está la famosa herramienta para análisis eh, de, de BBA, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso ya lo tengo, si no, ya ustedes tendrían que poner el clic, como acá, ¿no? Si quieren activar cualquiera de estos, lo ponen clic y aceptar. Pero yo ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo activado, ¿no? Tengo activado la Acrobat, herramientas para análisis, y el Solver. Solver es programación lineal, ¿no? Eh, lo van a llevar en investigación operativa, pero para eso usan mejor el Lingo o Ligno. Es más práctico que el Solver del Excel. Entonces ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo instalado. Si no, ustedes ya, como les indicaron, bueno, repetimos. Si tienen esta versión, ponen archivo, opciones, ahí complemento. Yo ya lo tengo activo estos tres. Si no lo tienen activo, va a aparecer herramienta para análisis, acá donde dice complementos de aplicación y activo. Entonces ahí ponen clic y lo activan, pues, ¿no? Lo activan. Bien. Ahora, como yo ya tengo activo, me voy a datos, ¿no es cierto? A datos, y acá a la derecha aparece análisis de datos. Entonces, no, ahí vamos a regresión. Ponemos aceptar. Y rango de los valores y, ¿no? Rangueamos ahí, ¿no? Rango de los valores X. En este caso es de dos variables, ¿no es cierto? Venta de biberones, depende del número de nacimientos y el número de clientes, digamos, ¿no? Como ejemplo. Y listo. Y ahí ponemos aceptar. Y la solución sale una nueva hoja, ¿no es cierto? Como se mostró en el video. Y ahí está el A, acá B y C, ¿no? Pero, como esto yo lo he preparado, entonces ya esto lo estoy presentando acá. Es la misma, es la misma.
pero ya está mejor presentado, ¿no? Porque me da este resultado para poder explicar, ¿no? Entonces, coeficiente de correlación, coeficiente de determinación y lo que más me interesa, los coeficientes, ¿no? Este es el valor de A, ahí está, A es el intercepto, este es el valor de B, X1, no, el coeficiente de X1, y este es C, digamos, el coeficiente de X2, ¿no? Teniendo en cuenta que, digamos, la ecuación tiene esta forma, ¿no? Regresión lineal de dos variables. Entonces este sería A minúscula, este sería B minúscula y este sería C minúscula, ¿no? Entonces, lo que nos da es los valores de A, de B y de C, ¿no? En este caso A es negativo, ¿no? Menos dice. Entonces ustedes pueden proyectar, ¿no? En función de esas dos variables. Por ejemplo, X1, ¿no? Según la data no hay 300.000, no hay 300.000 en X1. Entonces, para 300.000 nacimientos y para un X2, digamos que tampoco está en la tabla 200, no está 200. Entonces, ¿cuál sería la demanda de biberones? Entonces, aplicamos la fórmula A más B por 300.000 más C por 200 y tengo proyectado, bueno, redondeando, pues no será 36.210, ¿no? Entonces, saldría acá estimado 32.610. ¿Está bien? Entonces es interesante, ¿no? Si tiene regresión. Antes se daba tareas, entonces, por ejemplo, una tarea que tiene a la mano el Excel y puede resolver una. Bueno, este hoja 1 ya lo puedo volar. Bien, ahora sí regrese, aterricemos a nuestro ejemplo. Yo ya les ayudé calculando el coeficiente. Ya está la ecuación para el ejercicio. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer ahora? Ya tienen la ecuación, que era lo más complicado. Esta es la ecuación. Reemplazar en X, pues, ¿no? Bueno, ya que hemos empezado la solución de este primer caso, de una vez les muestro la solución, ya para que a partir del segundo ejercicio ustedes solos lo desarrollen. Entonces, ya tenemos la ecuación, ¿no? Repito cómo salió con la función del Excel, ¿no? Ponen X, en este caso era área, ¿no es cierto? Área en centímetros cuadrados, es nuestro X. Y el tiempo de pintado, ¿no es cierto? Tiempo de pintado en minutos, ¿no? Es la centésima de minutos. Minutos es nuestro I. Bueno, todo el resto lo podemos borrar, ¿no? Bueno, porque nos va a confundir. Eliminar. Eliminar. Y eso queda. Ah, ese era el otro ejercicio. Ya, no sé, ya no sé. Para que no se confundan, vamos a eliminar.
Ya, bueno. Esto también está con la anterior data, vamos a sacarlo para que no confunda. Listo. Entonces se circunscribe en esto, ¿no? Bien, entonces, para nuestro caso, ¿no es cierto? Lo trabajarían así, sencillo, ¿no? Ponen X área y ¿cómo calculan A? Con esta función, ¿no? Intersección eje. Repito, donde dice conocido X, ponen el rango de los valores de Y, perdón. Y punto y coma, los valores de X, en este caso área, ¿no? Y les da el cociente A. Para el B, usan la función pendiente y igual ponen el rango de los valores de Y, punto y coma, rango de los valores de X. Y ya tienen A y B, ¿no? Por lo tanto, esta es la fórmula, ¿no? En este caso, bueno, Y es tiempo observado y X es área, ¿no? Para, nos decían para 50, a 50 centímetros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, tiempo observado para 50 centímetros cuadrados va a ser igual, ¿no? Reemplazamos valores, ¿no? Va a ser, acá ponemos 50. Entonces, en la ecuación, ¿no? A más B por 50. Esto va a ser minutos por unidad. Minutos por unidad. Ahora, el tiempo normal. Ya sabemos que el tiempo normal es el tiempo observado por factor de valoración. ¿Cuál es el factor de valoración? ¿Qué nos dice el ejercicio? Rodrigo se ha sido valorado 20% por debajo del ritmo normal. ¿Está bien? O sea, 80, pues, ¿no? Si quieren 100 por punto 8, ¿no? Como quieran. 80. Entre 100. 0,80. En realidad 0,80. Entonces, el tiempo normal va a ser tiempo observado por 0,80. Ahora, tiempo suplementario. O primero, porcentaje de suplemento. No se olviden que siempre es suplemento constante, ¿no es cierto? Rodrigo es hombre, ¿no es cierto? Por lo tanto, 0.09. Ahora, suplemento variable. Suplemento variable nos dicen que la tarea se realiza de pie, entonces hay que ir a la tabla, cuánto se le da si trabaja de pie. Bueno, acá ya en la solución está 2%, ¿no? Y proximidad al caldero 5%. Pero vamos a la tabla. La tabla está en la semana 10, me parece. Tabla de distribución de suplementos. ¿No? Por trabajar de pie, 2%. Esto está en la aula virtual, por si acaso, ¿no? La tabla de suplementos. Y calor, ¿no? Intensidad de luz, tensión relativa, mental, física, y dónde está. Calidad de aire, ligeramente por la intensidad de luz.
Aleluya, en esta tabla no aparece calor. O usted lo encuentra. Mala ventilación. Pero... Ah, por calidad de aire, factores climáticos, ya. Entonces ha tomado de acá. Mala ventilación, pero sin emanaciones tóxicas ni nocivas. Anteriormente trabajábamos con otra tabla de la Oficina Internacional de Labor. Bueno, ese era más clarito. Pero ya, bueno, este es lo que ahora han puesto ahí, ¿no? Entonces se toma de acá, ¿no? Por la mala ventilación, porque está cerca un caldero. Ya, 5%. Suplemento variable 0,2 y 0,5. ¿No? El total 16%, ¿no? Es porcentaje del suplemento, 16%. Muy bien. Por lo tanto, el tiempo estándar va a ser igual al tiempo normal por el factor de suplemento, o sea, 1 más en tanto por 1, 0,16 sería, ¿no? Listo. Entonces, 0,16. Pero creo que habla de una cantidad de planchas, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Claro, una cantidad de planchas. Habla de 150 piezas, ¿no? Entonces multiplica por 150, ¿no? Para 50 piezas va a ser igual esto por 150, ¿no? Sería 28 minutos más o menos. Acá creo que se ha redondeado. 28,50, ya, bueno. Ahora, ¿por qué sale ligeramente distinto? Ah, por efecto de redondeo debe ser. 20, 0,20. Claro, por efecto de redondeo. Acá estoy trabajando con todas las decimales. Entonces, finalmente la respuesta sería 28,09 minutos más o menos. Pero el solucionario que voy a cargar es este, ¿no? Y hay una diferencia, como ustedes están viendo, por efecto de redondeo, ¿no? Por efecto de redondeo sale 28,5, ¿no? Listo. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Yo les indiqué cómo usar el Excel, porque si no tendrían que usar esas fórmulas, ¿no? Uy, elevar al cuadrado, multiplicar X por Y, todos. ¿Alguna consulta? Gracias, José. Bien, entonces nos tomamos nuestro acostumbrado 10 minutos de receso y les dejo las competencias que fomenta el curso. Bien, retornamos en 10 minutos. Ah, se quedó.
Atentos, controlar la asistencia. Acosta, Alcahuamán, Vallasco, Bao, Bojorques, Calderón, Carrasco, Castillo Abel, Castillo José, Cauti, Chávez Estrella, Chávez Diego, Dávila, de la Cruz, Flores Fabián, Flores Eric, Fuentes, Gallardo, García, Herstein, González, nunca apareció, pero tampoco se retira. Guapaya, Inca, Jauregui, Q, Mamani, Manosalva, Mendoza, Mesa, Minaya, Moreno, Mosquera, Napan, Núñez, Ortega, Paucar, Piscoya, Rodríguez, Salazar, Salguero, Sánchez, Sarmiento, Suárez, Tornero, Torres y Aranga, aleluya. No ha sido grabado, así que voy a volver a llamar. No, Minaya. Ya un momentito. Lamentablemente no ha grabado, por lo tanto tengo que volver a llamar. Qué desgracia, eso es lo único que incomoda. Es perder tiempo. Pero paciencia, buen humor. Sistema tiene sus travesuras. Disculpen, jóvenes, voy a llamar nuevamente. De nuevo. Rápidamente. Acosta, Alcabomán, Vallasco, Babo estaban, Ojorques, Calderón, Carrasco, Castillo Abel, Castillo José, sí estaban, ¿no? Cauti, Cauti está. Chávez, también estaban los dos Chávez. Dávila de la Cruz, me parece que estaban los dos Flores también. Fuentes, creo que no estaba. Gallardo, García estaba. Herstein, González no estaba. Guapaya estaba. Inca no estaba. Ahí está. Jauregui, Q estaban. Mamani, Manosalva, Mendoza, Mesa, Minaya está justificado, Moreno, Mosquera, Napan,
Napan, Núñez, Ortega, ya está. Paucar, creo que no estaba. Picoya, sí, ¿no? Rodríguez también. Salazar, Salguero, Sánchez, Sarmiento, Salguero sí está. Sarmiento, creo que no está. Suárez, Tornero, Tornero, no. Ya, un momentito, Tornero. Torres y Aranga, creo que sí. Ya, no se preocupen, voy a regresar, sino que de repente otra vez se cierra, se grabo. Ya, tranquilos. Acosta, sí está. Alcabomar, sí está. Fuentes, sí está. Gallardo, González, Napan, sí está Napan. Paucar, no está. Sarmiento, tampoco. Tornero, tampoco. Práctica hoy día. Ya puse sí. Muy bien. Entonces ahora, por favor, el caso separata, página debe ser 25 o 26. Bien, el ejercicio 2, por favor. Bueno, tienen que trabajar de toma en Excel más rápido, ¿no? Copien la imagen y lo llevan al Excel, ¿no? Bien, dice que los tiempos de los elementos que conforman la tarea. ¿Cuál es la tarea? Pintado de una pieza de madera. Realizado por software de la empresa en meses pasados para pintar otras piezas son las siguientes. Entonces les dan, acá no es tiempo observado, ojo, ¿no? Es tiempo normal, es minuto por pieza. Y hay varios modelos de piezas, desde A1 hasta A7. Y les dan la descripción de los 7 elementos, ¿no? Los 7 elementos. Le dan área y perímetro. Hallar el tiempo estándar del pintado de una pieza de 45 centímetros de área y de 55 centímetros de perímetro. Entonces ya se está hablando de una regresión lineal múltiple, ¿no es cierto? Porque son dos parámetros, área y perímetro. A ver, trabajemos. Bueno, 8 minutos, está bien, 8 o 10 minutos.
Primero tienen que identificar de esos 7 elementos cuáles son los elementos constantes y cuáles son los elementos variables. Y ustedes saben que datos tipo, la regresión, solo se aplica a los elementos variables. ¿Está bien? Y en algunos casos, no, en realidad no se trata de regresión múltiple. Solamente tienen que identificar de los 7 elementos cuáles son los constantes y cuáles son los variables. Y los variables si varían en función al perímetro o en función al área. Este ejercicio es un poquitín largo, ¿no? Pero lo primero, repito, tiene que identificar cuáles son los elementos constantes, cuáles son las variables. Las variables varían en función a qué, ¿no? Varían en función al perímetro o en función al área, ¿no? Entonces, datos tipos o las ecuaciones solo se aplican a los elementos variables, como hemos dicho en la teoría. Y los elementos constantes
saca el promedio nada más, porque hay ligera variación, pero es por el ritmo de actuación del operario, no es porque varíe en función al perímetro o en función al área. Bien, vamos a compartir la solución. Es difícil. En 8 minutos no, es difícil que alguien haya terminado. Pero espero que hayan tenido un buen avance. Bien, como les decía, lo primero que tienen que analizar es cuáles son los elementos constantes y cuáles son los elementos variables. Ya saben que variables que varían con estos dos parámetros, ¿no? O el área o el perímetro. Entonces, vayamos. El primer elemento, acercar la pieza de madera. Hay una pieza, ¿no? Una pieza. Se acerca la pieza, se lleva la pieza de madera al lugar de trabajo. Eso dependerá del perímetro y del área. No, ¿no es cierto? Entonces es constante. Aunque claro, alguien puede decir, sí, pero si su área es mayor, pesa más, entonces demora un poquito más, ¿no? Pero tengan en cuenta que son áreas pequeñas, ¿no? Estamos hablando de centímetros cuadrados, ¿no? Fueran metros cuadrados, ahí sí, ¿no? Entonces, uno es constante. No depende ni del perímetro ni del área. Dos, colocar la cinta protectora en los bordes de la pieza. Eso sí depende del perímetro, ¿no es cierto? Entonces, por eso vemos el elemento 2 que varía, ¿no? Que varía bastante dependiendo del perímetro, ¿no? Porque si el perímetro es de 28 centímetros, el tiempo es, ¿no? El tiempo ha sido de 4,34, ¿no? Ya es determinado mediante el cronometraje. Y si el perímetro es corto, de 6,3 centímetros, el tiempo, la cuarta parte, ¿no? 1,02. Entonces casi es evidente que el tiempo de este elemento sí depende del perímetro, ¿no? El 1 hemos dicho que es constante, ¿por qué? Porque si bien es cierto que hay una ligera variación, 0,13 a 0,15, pero no es porque dependa del perímetro ni del área, sino por el ritmo de actuación del operario. Tercer elemento, pintar la pieza de madera, obvio que es variable, ¿no? Porque depende, pues, ¿no? Va a depender del área, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo, ¿no? ¿Dónde estoy? Es algo malo, pues, cuando no se muestra la pantalla, no se puede. Bueno, depende del área, ¿no es cierto? Estamos viendo que, por ejemplo, para la mayor área, ¿cuánto es? 36,80. Entonces el tiempo es 5,61. Y para un área de 3,1 centímetros, el tiempo es también bajo, ¿no? 1,10. Entonces, evidente por los datos que los tiempos del elemento 3 de pintar la pieza depende del área, ¿no? Sentido común inclusive, ¿no? El elemento 4, quitar la cinta protectora de los bordes. Bueno, es un proceso inverso de colocar cinta, por lo tanto también es variable, ¿no? Porque depende del perímetro, ¿no? Como ustedes están viendo, el elemento 4 varía en función al
a la variación del perímetro. Elemento 6, colocar la etiqueta con el logo de la empresa en la pieza. Eso no depende ni del perímetro ni del área, ¿no? Pues una etiqueta, ¿no? Que tiene el mismo tamaño, exacto, ¿no? Entonces va a depender la ligera variación que hay del 0,7 al 0,10 va a depender del ritmo de actuación del operario, más no del área ni del perímetro. 7. Acomodar la pieza terminada, ¿no? Ya pintada para el transportador lo traslade al almacén. Tampoco depende del área ni del perímetro, ¿no? Por lo tanto, es constante. Y las ligeras variaciones se deben de 0,15 al 0,18 por el ritmo de actuación. Entonces, en conclusión, en los elementos 1, 6 y 7 no aplicamos datos tipo, ¿no? El resto sí, ¿no? Pues son elementos variables. Muy bien. Entonces, nos concentramos en los elementos variables, ¿no? El 2 hasta el 5. Y para eso trabajamos y calculamos la ecuación. Para el elemento 2, ¿no? Construimos una tabla, ¿no? Porque depende el elemento 2 que era colocar la cinta protectora en los bordes de la pieza. Depende del perímetro, ¿no? Entonces copio, este va a ser mi X en este caso, ¿no? Mi X va a ser el perímetro y mi Y va a ser el tiempo normal, ¿no? ¿De qué? De colocar la cinta protectora en los bordes, ¿no? Entonces copiamos los datos, ¿no? Y ahí se van a Excel, ¿no? La función intersecto, punto eje, ranguea, ¿no? Los valores de Y, en este caso es el tiempo normal, y valores de X, que es el perímetro, ¿no? Y la función pendiente, lo mismo, y nos da esta ecuación. Para el elemento 3 depende, porque es pintar, ¿no es cierto?, del área, variable X, y Y es el tiempo normal, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Con las dos funciones del Excel calculamos estos coeficientes. El elemento 4, ¿no? Que es quitar la cinta protectora de los bordes, depende del perímetro, ¿no? Y ahí están los tiempos como datos, ¿no? Esto lo copiamos de acá, ¿no es cierto? De acá. Y el perímetro está acá. Entonces, aplicamos las dos funciones Excel y ya tenemos la ecuación. Y finalmente para el elemento 5, lo mismo, ¿no? Depende del perímetro, este es el tiempo, aplicamos las dos funciones X, tenemos esta ecuación. Ahora vamos a calcular el tiempo normal para una pieza de ¿cuánto? Para una pieza que tiene 45 centímetros de área y 55 centímetros de perímetro. Y hemos dicho que en los constantes no se aplica datos tipo, por lo tanto no tiene ecuación. Entonces, ¿cómo se calcula entonces el tiempo normal promedio para esta pieza, digamos, ¿no? De 45 centímetros y 45 centímetros de área y 55 centímetros de perímetro? El promedio, ¿no? Sacamos el promedio entre estos valores, ¿no? 7 valores. Lo mismo hacemos para elemento 6, promedio entre estos valores, ¿no? Nos sale 0,08. Y 7 también constante, promedio entre estos valores, 0,17. Mientras que para los elementos 2, 3, 4 y 5 aplicamos la ecuación porque son elementos variables, ¿no? Entonces, el elemento 2 depende del perímetro, ¿no? Entonces, en esta ecuación que ya lo hemos determinado previamente, reemplazo el valor de X. En este caso es perímetro, 55 centímetros. Entonces, verifiquen, ¿no? Reemplacen 55 centímetros, 55 acá, multiplican por 0,371, le suman 0,09, debe salir 7,40. Elemento 3
el X es el área, por lo tanto, acá reemplazo por 45, ¿no? 45 centímetros. 45 acá y me debe salir 6,27. El elemento 3 depende del perímetro, entonces reemplazo 55 ahí y debe salir 3,18. Y finalmente, el elemento 5 también depende del perímetro, reemplazo 55 y debe salir 8,33. Entonces ya tengo el tiempo normal para una pieza de 45 centímetros de área y 55 centímetros de perímetro. Factor de valoración. En ningún momento factor de suplemento, ¿no? Porque factor de valoración ya no, porque me han dado tiempo normal, entonces ya está, ¿no? Acá se ha hecho tiempo observado por factor de valoración. Ya no me interesa, ya no tengo factor de valoración, tengo tiempo normal. Entonces me interesa el tiempo suplementario, el suplemento. En ningún momento no dicen nada, ¿no? En la redacción no dice absolutamente nada de suplemento, pero ya les he dicho que mínimo minimorum deben considerar el suplemento constante. Ahora la pregunta es, ¿ponemos 9% o 11%? Acá dice operarios. Por lo tanto, 9%. ¿No? Factor de suplemento, 1,09. Multiplicamos tiempo normal por factor de suplemento, tenemos tiempo estándar en minutos. La frecuencia es 1 porque todo está referido a una pieza, ¿no? Todo está referido a una pieza. Entonces, multiplicamos por la frecuencia, tenemos los tiempos estándar de cada elemento, esta última columna, y totalizamos, tenemos de la tarea, ¿no? Entonces, finalmente, el tiempo estándar de la tarea solicitada para, digamos, pintar una pieza de 45 centímetros de área y 55 centímetros de perímetro es 27,89 minutos por pieza. Y jóvenes, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Mientras tanto voy marcando mi asistencia para la siguiente clase. Bueno, la próxima semana, en la primera sesión, está previsto también completar ejercicio de esta técnica, ¿no? Pero creo que yo voy a adelantar el próximo martes orientación del trabajo, ¿no? Para que si tienen alguna duda, ahí se aclare y tenga más tiempo. Y lo dejamos para el próximo jueves, los ejercicios de alto tipo que recién van a venir en el examen final, ¿no? ¿No hay duda, jóvenes? Gracias, Fabián, Higner y Miriam. Bien, no se olviden, jóvenes, la PC2 es, ¿cuándo? Jueves con ustedes, ¿no? Jueves para ustedes. Y entre 10 minutos voy a coordinar con la coordinadora para poner un poquito más, porque mi colega les ha quedado corto 90 minutos, ¿no? Entonces de repente se les da 100 minutos, ¿no? Pero ya saben, son 10 preguntas de 2 puntos, por lo tanto, en promedio, dividan pues el tiempo. Si es 100 minutos, lo dividen 10 minutos por pregunta. Entonces no deben, ustedes, como el caso de un chico, repito, de otra sección, que han rendido ayer, se demoró 35 minutos en la primera pregunta y en la segunda 20 minutos. Prácticamente consumió más de la mitad del tiempo en 2 preguntas de 10. Todo va a ser para marcar, pero eso no significa que, bueno, marquen así por así, tienen que calcular, ¿no? ¿Está bien?
Todo son ejercicios cortos. No hay ninguna pregunta de teoría. Ahora sí, como su nombre lo indica, es práctica calificada. Es 100% operativo. Concéntrense en toma de tiempos y muestreo de trabajo. No. Esta vez no hay para mandar Excel como fue en el examen. Mejor, entonces hasta el jueves. Hasta luego.